capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Es el último capítulo del Evangelio según San Juan, hermanos, ahí en su Biblia. Y hoy tenemos un título que dice Desayunando con Jesús. ¿A cuántos de los que estamos aquí les gustaría desayunar con Jesús? Amén. Amén. ¿Qué tal si el Señor Jesús le preparara a usted el desayuno y le dijera, hijito, vení y comer? Hermano, si yo escuchara esa palabra del Señor Jesús, no, Señor, ¿cómo es eso que me vas a hacer desayuno, Señor? Pero sabe que el Señor así le dijo a sus discípulos, hijitos, ya comieron. El Señor se preocupa por sus hijos, hermanos. Él se preocupa por sus hijos, Él se preocupa por su creación. El Señor está pendiente de su creación. Pero vamos a la palabra de Dios, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 3. Versículo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Vamos a orar. Mi Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por la palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, mi Dios, que nos ayudes a entenderla, Señor. Señor, perdona nuestras ofensas, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir adelante en este caminar, Señor, maravilloso que es caminar cerca de ti, Señor. Señor, bendiga a tu iglesia, aparta toda oposición, Señor, al mensaje, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero ponerle en contexto sobre lo que acabamos de leer. Les decía que este es el último capítulo del Evangelio según Juan. Entonces, mire, hermano, lo que sucedía ahí es que ya el Señor Jesús había ido a la cruz. El Señor Jesús ya había resucitado, ya se le había presentado a los apóstoles, y esta es la última vez que se le presenta nuevamente a los apóstoles, ya él resucitado antes de ascender a los cielos. Pero antes de eso, hermanos, aquí, bueno, lo que acabamos de leer es Pedro. El Señor Jesús le dijo, Pedro, ya no vas a ser pescador, ya vas a ser pescador de hombres. Pero Pedro, después de que el Señor Jesús le dijo, tú vas a ser un pescador, pero pescador de personas, de hombres. Pero cuando Pedro ve que el Señor Jesús es crucificado, él pierde toda ilusión, él pierde todo anhelo, él pierde lo que el Señor le había dicho que iba a hacer. Y entonces decide, no, pues yo voy a regresar a lo que era antes. Y regresa a pescar. Pero esto, hermanos, tiene un contexto de todo lo que había sucedido anteriormente. Quiero llevarlo, hermanos, y présteme mucha atención. Quiero llevarlo la noche cuando van a capturar a nuestro Señor Jesús. La noche cuando el Señor Jesús se va a orar al Getsemaní. La noche cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, después de haber cenado, después de haber compartido, después de estar bien con ellos, le dice a sus discípulos, es necesario que yo muera, es necesario que yo me vaya de este mundo, es necesario que vaya a la cruz. Se lo estoy, hermanos, parafraseando, no dice exactamente así porque no lo puedo memorizar exactamente los versículos, pero está parafraseado y usted lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 35 en adelante. Ahí lo puede encontrar, lo lee en su casa. Pero quiero, hermanos, que nos ubiquemos en ese momento de la historia, en esa noche precisa, hermanos, cuando estaba el Señor Jesús disfrutando o compartiendo con sus discípulos. Y les dice, bueno, es necesario que yo vaya a la cruz. Y ustedes, cuando yo me vaya, ustedes se van a esparcir. Y le dice, Pedro le dice, ¿verdad? No, Señor Jesús, no es posible que tú vayas a la cruz. No es posible que tú vayas y ahí vamos a estar siempre, en todo momento, en todo tiempo. Ahí vamos a estar, Señor.
Porque si yo soy cristiano, yo soy, ¿verdad? Yo me congrego y yo siempre voy a estar para ti, Señor Jesús. Y ahí le dice Pedro, ¿verdad? Así con ese carácter que tenía Pedro, y le dice: yo voy a estar ahí, voy a ser incondicional para ti, Señor Jesús. Antes de que te pase algo a ti, mejor me pongo yo primero. Entonces Jesús le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo, Pedrito, tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces, le dijo el Señor a Pedro, tú me vas a negar, aunque estés diciendo aquí que vas a poner el pecho por mí, aunque estés diciendo que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que vas a hacer aquí, que vas a hacer allá, que sos ahí, que te congregaste. No, Pedro, tú me vas a negar a mí. ¿Cómo es posible, Señor, que te voy a negar? Te estoy diciendo que no, le dice Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar, Señor. Si es posible ver contigo a la cruz, pero no te voy a negar. Dice Pedro, le dice al Señor. Ese es el diálogo que tiene, ¿verdad? Y todos, dice la palabra de Dios, hermanos, y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que todos dijeron: no, Señor, nosotros no te vamos a negar, aquí estamos siempre, vamos a estar contigo, Señor. Pero el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y conocía el corazón de sus discípulos. Luego tienen esa conversación, luego de tener esa plática, el Señor le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo 3 veces tú me vas a negar. Antes de que cante el gallo. Luego Jesús es arrestado, mis hermanos, después de esa conversación, y llevado a juicio, para luego ser azotado, para luego ser ofendido, para luego pasar la peor vergüenza y humillación que puede llevar un hombre. Aparte, para los judíos, hermano, era lo peor que le podía pasar a alguien, porque era una maldición ir a la cruz, porque también era lo peor para alguien que alguien le escupa. Es una tremenda ofensa, sigue siendo una gran ofensa, pero el Señor Jesús le escupieron, le alaron el pelo, le alaron la barba, se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas y todo. Y en ese relajo, hermano, que andaban al Señor de un lado para otro, lo andaban castigando, lo andaban asustando, en ese momento Pedro andaba de lejos viendo. Andaba, como dicen, ¿verdad? Se andaba echando el rollo, pero calladito, de manera tranquila, calladito, ahí, así viendo que al Señor Jesús lo estaban azotando, viendo que al Señor Jesús le decían una cosa, le decían otra, y de repente, hermanos, siempre le dicen que hay alguien, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Hay alguien, siempre. Y aparece, dice la Biblia, hermano, aparece una criada y le dice: hey, dice, este es Pedro, este es Rubén, el que se congrega y predica ahí en el Tabor de los Santos. Yo te he visto. Yo te vi que andabas con el Señor Jesús, Pedro. Yo te vi que andabas con Él y que andabas con todos sus discípulos. ¿Qué? Dice Pedro, ¿cómo van a creer? Yo. No, yo este no lo conozco. No sé lo que están hablando ustedes. Ustedes son chambrosos. No sé lo que están diciendo. Ustedes hacen chambre. Hermanito, yo lo vi que usted andaba con uniforme del Tabor de los Santos. ¿Cómo es posible que hoy ande en lo que anda, hermanito? Si yo lo vi, hermano, que ahí sirve. Hermano, si yo lo vi entrar a la iglesia, es cierto que ahí se congrega. A veces yo voy ahí. A mí, porque me invitan. No, porque a mí, de verdad que a mí, no mucho. El pastor no me cae muy bien, ¿verdad? Ya voy, porque ni modo, ¿verdad? Entonces viene Pedro, hermano, ahí, dice, andaba de lejos sentado por ahí, estaba en un patio, y llegó la criada y le dijo: este anda con él. Y Pedro dijo: no, yo no ando con él. Primera vez. ¿Cuántas veces le dijo al Señor que lo iba a negar, hermanos? Primera vez que lo niega y le dice: no, yo no lo conozco. Saliendo del lugar, bueno, se dijo Pedro: no, aquí ya esta gente ya me puede, ya conoce, salió del lugar, se fue a hacer el loco de ahí, y en el relajo que andaban al Señor Jesús, lo andaban azotando, le andaban haciendo de todo. En ese relajo, hermanos, cuando él iba saliendo, viene otra persona y lo ve y le dice:
dice la palabra de Dios que Pedro lo negó nuevamente. Y entonces ya no dijo, ustedes son chambrosos. Ya no dijo, ¿qué están hablando? ¿Qué es lo que dicen? Y entonces Pedro le dijo, no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco a ese hombre. ¿Por qué me están untando con esto? ¿Por qué me están ligando a él? Yo no conozco a ese hombre llamado Jesús. Y se fue y se alejó. Y en lo que iba caminando, otros le dijeron, dice la Biblia, verdaderamente, Pedro, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos verdaderamente. Yo te he oído decir cuando el Señor les bendiga. Verdaderamente, Pedro, tú eres de ellos. Tú eres de ellos por tu forma de hablar. Así le dijeron los demás. Tú eres de los discípulos de Jesús por la forma en que hablas, por la forma en que caminas, por la forma en que te comportas. Hay algo de ti que es diferente. Así le dijeron. Verdaderamente tú eres de ellos, Pedro. Entonces Pedro vuelve a reaccionar. Y se molestó, dice la palabra. No conozco a ese hombre. Que no entienden que yo no lo conozco. No conozco a ese que dicen que es Jesús. Y cuando él estaba enojado diciendo, yo no lo conozco. ¿Qué cree que? Cantó el gallo, dice la palabra. Y entonces hoy sí lo quiero llevar al versículo. Cuando dice, y Pedro, oiga bien, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y dice, y lloró amargamente. Porque cuando cantó el gallo, Pedro escuchó el gallo y dijo, me dijiste que te iba a negar, Señor. Yo no lo creí. Te dije que iba a morir contigo si era posible. Y le dolió a Pedro. Le dolió en el alma. Pedro le había fallado al Señor Jesús. Cuando le falló, Pedro se arrepintió y le dolió. El detalle, hermano, es que muchas veces le fallamos a nuestro Señor, pero no nos duele. Ya te acostumbraste. Literalmente no lo vas a negar como Pedro negó al Señor Jesús. Eso no va a suceder literalmente. ¿Por qué no va a ser así? Pero a veces lo negamos con nuestra actitud y nos enojamos, nos molestamos. La gente habla y dice, miren, y esa hermana que no es la que se congrega ahí, miren todo lo que anda. No, yo la verdad que yo no, mejor no, yo así de lejito, ¿verdad? Eso había sucedido mucho antes del versículo que leímos. Luego el Señor Jesús va a la cruz, muere en la cruz, resucita al tercer día, se lo sabe, y se presenta. Y ya los apóstoles, los discípulos, Pedro, el que en primer lugar le dijo al Señor, no te voy a negar, si es posible, yo voy a morir por ti. Después sí lo negó 3 veces, lloró amargamente. Entonces ya Pedro estaba ahí, decepcionado, entristecido. Ya no está mi maestro, ya no lo veo. Además de eso, debe de estar muy decepcionado de mí, porque yo lo negué tal como él me lo dijo. Yo lo negué.
antes de que cante el gallo 3 veces yo lo iba a negar, y lo negué. Entonces Pedro viene y dice, voy a regresar a lo que antes era, voy a regresar a pescar. Yo pescador he sido toda mi vida, entonces de eso voy a empezar a vivir nuevamente. A ver, muchachos, voy a ir a pescar, ¿quién quiere ir conmigo? Vamos, dijeron otros discípulos, y se unieron varios allí. Mire lo que dice el versículo 21, capítulo 21, versículo 1, ahí de Juan, siempre, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces se fueron ellos, ¿verdad?, a pescar. Ya estaba amaneciendo. Imagínese usted, en la orilla de la playa está el Señor Jesús, quizás sentado o quizás cruzado de manos, soplando ahí las brasitas, haciendo fuego, ¿verdad? Allá andan mis hijos y no han agarrado nada, no han pescado nada. Quizás tenía horas el Señor de estarlo viendo, y él solo lo veía, ¿verdad? ¿Por qué no me buscan a mí? ¿Por qué no me claman? ¿Por qué no oran y se ponen lo que les enseñé? Les enseñé a orar, ¿y por qué no están orando, pues? Pero quizás se aburrió, hermano, y esto yo lo imagino, de parte de mi imaginación. Quizás se aburrió el Señor Jesús y se paró a la orilla, y ahí andaban los pescadores. ¡Hijitos! ¡Hijos! ¡Hijitos! Y los pescadores allá no hablan. Mire, si hubieran sido congregantes de aquí estaba gozando, no los despiertan los gritos del Señor Jesús. No se despiertan. Aquí puede gritar, aquí puede venir el Señor Jesús. Suena la trompeta, hermano. Suena la trompeta, ¿verdad? Que dice allá en Tesalonicenses, ¿verdad? Que al sonar de las trompetas, ¿verdad? El Señor mismo, ¿verdad? Con voz de arcángel, y el Señor vendrá, ¿verdad? Y los muertos resucitarán primero, y los que hayamos quedado nos reuniremos con Él allá en las nubes, ¿verdad? Puede sonar la trompeta, ¿verdad? Y no la vamos a oír. Ya, no se puede más. Pero volviendo al punto, los discípulos sí escucharon que el Señor les gritaba, hijitos, ¿a dónde están, hijitos? ¿Qué están haciendo? Y les dice, hijitos, en el versículo 5, ¿tenés algo de comer? Respondieron, se quedaron viendo, hey, ¿quién será ese que está ahí? Dijeron, no tenemos nada, Señor. Y Él les dio la indicación y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y en ese entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra, sino como a 200 codos, esto es aproximadamente a 100 metros. O sea que digamos que del otro lado, allá por donde está aquel rótulo, hermano, por ahí más o menos andaba la barca, estaba cerca, para que haya gritado y le escucharan, porque no estaba tan adentro. Además, el mar de Galilea es un lago, aquí estaba más adentro, ¿verdad? Entonces, Jesús les dijo, en el versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed.
ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, hermanos, podemos aprender de este relato de la palabra de Dios que en primer lugar Jesús conoce su corazón y Él sabe que usted ya le falló y que también le puede fallar. Así como Pedro, que Pedro se atrevió y le dijo: yo pongo el pecho por ti, Señor Jesús, no pasa nada. Y así como usted quizás se propuso a principio de año y usted dijo: no, Señor, en el nombre del Señor, hoy no te voy a fallar, Señor. Yo voy a leer la Biblia, Señor, la voy a leer de pasta a pasta y hoy no te voy a fallar, Señor. Yo voy a hacer el ánimo, Señor, de no equivocarme, de no decir mala palabra, de no hablar en mal de la gente, de no estar lleno de envidia, de no estar lleno de resentimiento, Señor. Yo le voy a hacer ánimo, Señor. Voy a ir a todos los cultos de la iglesia, Señor, y voy a servirte, Señor. Usted se lo propuso en el corazón. Y ya cuando llegó a febrero, de todo lo que había prometido no había hecho nada. Y además de eso, volvió, como dicen, a las andadas. Y Dios conoce su corazón, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que le hemos fallado y que le va a fallar, hermano. Quizás no lo va a negar literalmente el Señor Jesús, pero con nuestro actuar lo vamos a negar, hermanos. Y Él conoce nuestro corazón, Él sabe que le ha fallado. Pero Él lo que espera de cada uno de nosotros es que tengamos un corazón lleno de arrepentimiento. Que digamos: Señor, una vez más, Señor, yo te he fallado, yo me equivoqué, Señor. Señor, no era así como yo quería hacerlo, pero Señor, ayúdame. Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente porque no pudo cumplir lo que le había prometido al Señor. ¿Cuántos aquí le han prometido algo al Señor? Nadie, solo yo le he prometido, Señor. ¿Cuántos aquí le prometimos algo al Señor y no se lo hemos podido cumplir? ¿Sabe, hermano? El Señor, lo que usted le promete al Señor, el Señor lo toma como por deuda. Lo que usted le ha prometido, eso usted se lo debe al Señor. Se lo debe. Cuando usted le prometió eso al Señor, usted conoce la promesa, yo no sé qué es lo que usted le ha prometido. Cuando usted le hizo esa promesa, el Señor Jesús dijo: ¿para qué me estás prometiendo eso, hijo o hija? Yo sé que no vas a poder cumplirme, yo sé que me vas a fallar. ¿Por qué me estás prometiendo eso? Pero esta mañana el Señor nos recuerda que las promesas que le hacemos al Señor se las debemos de cumplir. Y el Señor le hace un llamado y le dice: hijito, acordate. Hijito, te sigo amando a pesar de que me has fallado. Porque Pedro le había fallado, Pedro lo había negado, pero el Señor se le presentó: hijitos, ya comieron. Vengan, coman. Venga, coma de la palabra de Dios. Venga, coma del Señor, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esas promesas que le hemos hecho al Señor no son así tiradas al aire, no son tiradas en vano. Dios las conoce y Dios sabe que usted y yo quizá le íbamos a fallar. Pero hay que volver al Señor y decirle: Señor, aquí estoy nuevamente. También podemos aprender, hermanos, que cuando muchas veces le fallamos al Señor, cuando le has prometido algo, le fallas al Señor una y otra vez, tomas la decisión de alejarte de Él. No literalmente que te alejaste de la iglesia, no literalmente que tú dijiste: bueno, la verdad es que le falla al Señor, ya me voy de este lugar, de esta iglesia, yo ya no quiero regresar aquí, a mí ya no me importa nada, yo mejor me voy a vivir la vida loca, que no sé. No necesariamente lo haces de esta manera. No necesariamente. Te alejas del Señor Jesús en la oración. Tu corazón se aleja de Él.
tu corazón te aparte y dices, bueno, Señor, yo una vez más te fallé, ¿para qué voy a orar? Tu corazón se ha alejado del Señor. Pero Dios te conoce. Y quiero decirte que cuando nuestros corazones se alejan del Señor Jesús, las cosas son más difíciles. Mira Pedro, su corazón ya estaba alejado del Señor, volvió, regresó atrás, regresó a lo que era antes y se fue a pescar. Si Pedro era un pescador de toda la vida, él sabía dónde tenía que tirar la red, pero se fue otra vez a pescar y no agarró nada. ¿Por qué no agarró nada, hermano? ¿Por qué no le iba bien en esa noche a Pedro? ¿Por qué no estaba Jesús con él? ¿Por qué él estaba lejos del Señor? Pero cuando el Señor le dijo, hey, allá al otro lado, a su derecha, échela, ahí, entonces ahí sí, con Jesús, mejor dicho, sin Jesús las cosas son más difíciles. Número 3, hermanos, Jesús le ama y en cualquier momento le puede sorprender en su vida, así como fueron sorprendidos los discípulos en esa noche, en esa madrugada. Jesús le puede sorprender en su vida, puede darle un milagro, puede hacer una gran obra en su vida, y usted se va a quedar asustado y usted se va a decir, Señor, porque Jesús, hermano, actúa así como actuó en esa época, puede actuar actualmente. ¿Quién dice que el Señor ya no le puede dar sanidad? ¿Quién dice que el Señor ya no le puede obrar y multiplicar lo que tiene usted en su casa? ¿Quién dice que el Señor ya no le puede dar la provisión que necesita para el alimento de sus hijos, para el alimento de su familia? ¿Quién dice? Que eso solo fue en la Biblia. No, hermano, todavía el Señor Jesús puede obrar, puede hacer milagros en su vida. Todavía hacer milagros, hermanos. Entonces Jesús le puede sorprender en cualquier momento, hermano. Miren lo que dice Juan 21:5. Lo vamos a leer nuevamente. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Y luego en el versículo 12 le dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Hermano, es que mire, qué maravilloso. El Señor Jesús les preparó el desayuno. Es que, hermano, mire, el Señor Jesús se tomó el tiempo de preparar la brasa, de poner el pescado, el pan y servirles la comida. Hombres, varones que son padres aquí. Amén. Solo yo soy padre. Amén. Hombres, varones. ¿Cuántas veces usted le ha servido la comida a sus hijos? Amén. No, ¿verdad? Porque solo le gusta que le sirvan, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho, hijo, ven, come? Si no lo ha hecho, hermano, le dejo esa red. Que no le no se vale con él. Ven, hijo, te voy a invitar a pupusas, vamos. Hermano Irene, démele 2 pupusas a este bicho. No, eso no cuenta. Porque el Señor Jesús pudo decir, Señor, Padre eterno, provee. Y ya apareció el pescado. Vaya, discípulos, comen. No, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, si es que el Señor Jesús lo hace con ustedes? El Señor Jesús le da a usted el alimento, le provee el alimento, le da a usted, que no es literalmente que le sirve el pescado, no es literalmente que se lo pone así, ¿verdad? Pero sí le provee. Déjenlo, hermano, gracias, déjenlo. No es literalmente. ¿Y usted? ¿Acaso no ama a sus hijos usted? Ay, pero es que, pastor, a mí el agua se me quema, pastor.
Ay, pastor, es que me voy a quemar los dedos. Oh. Es que, pastor, yo no sé cómo se enciende la cocina. Ay, pues se la voy a poner fácil. Caliéntale al que hacer la comida, hombre. Hijo, vení, comer. Es que eso solo es para las mujeres. Vaya, habló de los machos. Si la persona que estoy describiendo, no sé quién es, espero que no esté aquí presente, un día le toca irse para Estados Unidos, para otro lugar, para otro país, donde sea, y llega él solo, allá no va a tener quien le prepare nada. Allá o cocina, maestro. Si no, me muere de hambre. Pero como nunca me voy a ir, pastor, ¿pero qué me voy a ir allá? Sí, para eso la mujer, para un trabajo, chis. Porque el chis no tiene que faltar. Para un trabajo, chis. No, mi amado hermano. Si el Señor Jesús amó tanto a los discípulos y le dijo, hey, hijito, vengan, coman, hijito. ¿Por qué no puedo hacer yo eso conmigo? ¿Por qué no lo puede hacer usted conmigo? ¿Por qué no? Pues? Come. Rubencito. El Señor Jesús le dice, aquí está tu pecado asadito. Come, hijo. Oh, qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Qué bendición, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice, venid a la casa de Dios, comed palabra de Dios. ¿Cuántos somos imitadores del Señor Jesús? Amén. No, mucho, pero prepárenle algo a sus hijos, hermanos. Les comparto la primera vez que yo hice arroz en mi vida. No fue arroz, fue puré de arroz. Pero aprendí, hermano. Y no me muero de hambre. No me muero de hambre. Bueno, Jesús le ama, le puede sorprender. Dios cuida de sus hijos, a pesar de sus errores. Dios cuida de usted. No se le olvide. Dios está pendiente de usted. Eso no significa que cuando el Señor Jesús le haga llamado de atención, usted se va a hacer más rebelde y va a decir, de tal manera el Señor me cuida. Déjese consentir por el Señor. Déjese consentir por los brazos de nuestro Señor Jesús. Regrese a los brazos del Señor, hermano. Regrese en armonía con Jesús. Hermano, ya dejemos de estar aquí presente el cuerpo, pero nuestro corazón lejos. Nuestro corazón allá, algunas hermanas allá están pensando qué van a hacer de almuerzo cuando lleguen. Ay, si quiere el hermano llegar a cocinar allá a la casa. Están pensando qué vamos a almorzar, qué voy a hacer de almuerzo, que se me van a quemar los frijoles, no me alcanzan los frijoles, qué voy a pagar mañana, qué voy a hacer mañana. El corazón está lejos del Señor Jesús. Otros, ya que no va a terminar el pastor porque de 3 horas es el culto. Ya rato está hablando, hijitos. Y yo como una gran hambre aquí. Allá está el corazón, hermano, allá está. Está en cualquier lugar. Menos con Cristo. Menos con Cristo. Porque cuando venimos a la casa de Dios debemos de venir con actitud, con un corazón dispuesto a disfrutar el banquete que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es el banquete? Es la palabra de Dios, mi hermano. Pero muchos decimos, no, ya voy a llegar, quiero ver a qué hora el culto. ¿A qué hora? Todavía preguntan ahí, ¿a qué hora el culto, pastor? A las 10, hermano, a las 10 empezamos. Yo creo que a las 10:45, que llegue más tiempo todavía. Ya cuando usted viene, ya el Señor Jesús ya hizo el llamado, ya dijo el Señor, hijito, ¿tenés hambre? Ya apareció tarde. Ya, mire, si fuera actualizado, porque no estaban todos los discípulos ahí, miren,
Estaba nada más, le voy a decir nuevamente, estaba Simón Pedro, Tomás, Natanael, y estaban los hijos de Zebedeo, que son dos. ¿Estaban cuántos discípulos? 5 discípulos. Entonces, hermanos, utilicemos la imaginación. Estaban 5 discípulos desayunaron con Jesús. Pero los tatistas, hermano, ya se habían apagado las brasas, hermano, cuando llegaron. Para nosotros no hay nada, Señor. Y para mí, Señor, perdió su bendición. Perdió su bendición, hermano. Debemos de, como hijos de Dios, respetar a nuestro Señor Jesús. Hijitos, vengan y disfruten el banquete que Dios tiene preparado para usted. Cada vez que viene y se sienta en esa silla, disfrute la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias, Señor. Gracias a mi Cristo. Esta mañana, Señor,